Si alguna vez te has sentido incómodo al estar con alguien, si alguna vez has notado que algo no encajaba, aunque todos te decían que esa persona era maravillosa. Escucha con atención. Porque esta es la historia de Clara. Y quizás te veas reflejado. Clara tenía 35 años. Inteligente, independiente, una vida que muchos envidiarían. Una carrera sólida, un círculo de amigos leal. Y, después de varios años de relaciones fallidas, conoció a Marcos. Marcos era todo lo que Clara había soñado. Atento. Carismático. De esas personas que te hacen sentir especial con una simple mirada. Al principio, todo era perfecto. Salidas espontáneas, largas conversaciones de madrugada, mensajes dulces cada mañana. Clara se decía a sí misma, esta vez sí. Esta vez es el bueno. Pero, poco a poco, algo cambió. Era sutil. Casi imperceptible. Como una brisa que no sabe si proviene de la ventana o de tu imaginación. Primero, notó que Marcos evitaba ciertas preguntas. Le hablaba mucho de su vida profesional, de sus éxitos, pero cuando Clara preguntaba por su pasado, las respuestas eran vagas. No es importante, decía él con una sonrisa que parecía querer borrar cualquier duda. Clara lo dejó pasar. Después de todo, pensó, todos tenemos heridas que preferimos no abrir. Luego vinieron los cambios de humor. De un día para otro, Marcos pasaba de la euforia a la irritación. Cuando Clara intentaba hablar, él decía que estaba estresado, que era por el trabajo, que ella no debía preocuparse. Y aquí es donde comienza la parte crucial de esta historia. Una noche, Clara soñó con una serpiente. Se despertó agitada, con el corazón acelerado. No era supersticiosa, pero la sensación era demasiado intensa. Al día siguiente, al mirar a Marcos, una pequeña voz interior le susurró, ten cuidado. Pero lo desechó. Pensó que eran tonterías. Que el miedo no debía gobernar sus actos. Pasaron las semanas. Y las pequeñas señales se acumularon. Marcos revisaba su móvil en secreto. Cancelaba planes a última hora. Y cuando Clara preguntaba, él siempre tenía una respuesta perfecta. Tan perfecta que empezaba a sonar ensayada. Una tarde, mientras esperaba a Marcos en su apartamento, Clara abrió sin querer un cajón de su escritorio. Allí, encontró varios documentos. Entre ellos, facturas de cuentas que no conocía, a nombre de una mujer que nunca había mencionado. El corazón de Clara se congeló. De repente, todo cobró sentido. La intuición que había intentado acallar. La pequeña voz que había silenciado. Clara confrontó a Marcos esa misma noche. Y lo que descubrió fue devastador. Marcos llevaba una doble vida. Una relación paralela desde hacía más de un año. Mentiras encadenadas. Manipulación calculada. La historia de Clara no es única. Y tal vez, mientras escuchas esto, estés recordando una situación propia. Porque aquí está la lección, nuestra intuición es un radar sutil, afinado por miles de años de evolución. Nos avisa cuando algo no encaja, aunque no siempre podamos explicarlo con lógica. Ignorarla tiene un precio. Y escucharlo puede salvarnos. Esta fue la primera caída de Clara, dudar de sí misma. Y pagar por ello. Pero como verás, no fue la última. Porque lo que viene a continuación te hará ver con otros ojos a quienes te rodean. ¿Quieres saber qué ocurrió después? Capítulo 2. La pequeña voz que nadie quiso escuchar. Después de aquella noche, Clara no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, repasando una y otra vez cada momento con Marcos. Cada mirada, cada palabra, cada detalle que había pasado por alto. Pero había algo que la carcomía por dentro. No era solo la traición. Era el eco persistente de aquella pequeña voz interior que había intentado advertirle. Esa voz que había susurrado ten cuidado desde el principio. Y cuanto más pensaba, más claro se volvía todo.
Recordó la primera cita, cuando Marcos desvió la conversación al hablar de su pasado. Recordó esa sonrisa demasiado perfecta. Recordó la inquietud inexplicable que sintió una tarde en que él llegó tarde sin explicación. Recordó también a sus amigas. Cuando les habló de su malestar, algunas le dijeron, estás paranoica. No busques problemas donde no los hay. Confía, es solo tu inseguridad. Y ella lo creyó. Porque así nos han enseñado, a dudar de nuestra percepción, a racionalizar lo que sentimos, a temer parecer desconfiados. Pero el cuerpo sabía. El alma sabía. Lo que llamamos intuición no es magia. Es la acumulación invisible de pequeños datos que nuestro inconsciente percibe, aunque la mente consciente no lo articule. Es esa sensación en el estómago. El leve cambio en el tono de voz de alguien. El parpadeo más rápido. La sonrisa que no llega a los ojos. Miles de pequeñas señales que, juntas, nos dicen, algo no está bien. Pero vivimos en un mundo que glorifica la lógica y desprecia la intuición. Nos enseñan a justificar, a callar, a dudar de nosotros mismos. Clara entendió, demasiado tarde, que su voz interior había sido su mejor aliada. Aquella pequeña voz no era inseguridad. Era protección. Era sabiduría. El verdadero problema no fue haber sentido sospechas. Fue haberlas callado. Y aquí, querido oyente, quiero que te detengas un momento. Piensa en tu propia vida. ¿Has tenido alguna vez ese presentimiento que ignoraste? ¿Esa sensación incómoda frente a alguien que todos alababan? Si es así, no estás solo. Nos pasa a todos. Y no es debilidad. Es fortaleza. La historia de Clara nos enseña que escuchar esa voz es un acto de amor propio. Porque mientras ella callaba su intuición, Marcos afinaba su engaño. Y ahora venía la parte más oscura de la historia. Porque detrás de cada manipulador hay una máscara cuidadosamente construida. Y cuando te la muestran, puede ser ya demasiado tarde. En el próximo capítulo, descubrirás cómo esa máscara puede engañar incluso al corazón más atento. Quédate, lo que vas a aprender podría cambiar para siempre cómo miras a los demás. Capítulo 3. El disfraz de la falsa confianza. Cuando pensamos en personas peligrosas, imaginamos villanos evidentes, caras sombrías, gestos torcidos. Pero la realidad es mucho más sutil, y mucho más peligrosa. El verdadero manipulador no se presenta como un enemigo. Se presenta como tu mejor aliado. Como alguien que te entiende, te apoya, te admira. Ese es el disfraz. El disfraz de la falsa confianza. Marcos sabía jugar este papel a la perfección. En los primeros meses con Clara, fue encantador. Le hacía sentir que podía confiar plenamente en él. Compartía anécdotas de su infancia, confesiones aparentes que creaban un vínculo de intimidad. Le decía, contigo me siento como nunca me he sentido con nadie. Eres la única persona en la que confío de verdad. Palabras que derrumbaban las defensas de Clara una por una. Y mientras más abría su corazón, más expuesta quedaba. Este es el patrón. Los manipuladores expertos no atacan de frente. Te seducen emocionalmente. Crean una narrativa de complicidad que hace que tu mente baje la guardia. Así, cuando empiezas a notar pequeñas inconsistencias, tu cerebro busca justificarlas. Después de todo, ¿cómo podría mentirte alguien que te ha mostrado tanta cercanía? Aquí está el truco, la confianza no se construye con palabras bonitas, sino con coherencia en el tiempo. Pero cuando el disfraz es tan convincente, cuestionarlo se siente como una traición propia. Clara recordaba ahora cómo, cada vez que dudaba, Marcos se lo hacía notar. Le decía con tono dolido, ¿de verdad dudas de mí? Después de todo lo que hemos compartido. El resultado era devastador. Clara se sentía culpable por desconfiar. Así, en vez de escuchar sus sospechas, trabajaba para acallarlas. Y esto es lo que los manipuladores buscan. Que tú mismo te conviertas en el guardián de tu prisión emocional.
cuando las primeras dudas aparecen, nos repetimos, no puede ser. Es una buena persona. Me lo ha demostrado. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si esas demostraciones fueron genuinas o parte de un juego? Las palabras seducen. Los gestos encantan. Pero las incongruencias siempre hablan. Y las incongruencias con Marcos empezaban a multiplicarse. Fechas que no cuadraban. Historias contadas 2 veces de manera distinta. Cambios bruscos de humor. Y, sin embargo, la máscara seguía ahí. Perfecta. Brillante. Irradiando falsa seguridad. El miedo de Clara no era a perder a Marcos. Era a admitir que había confiado en alguien que nunca fue quien decía ser. Aceptar eso duele. Duele profundamente. Porque no solo destruye la imagen del otro. Destruye también la imagen que uno tiene de sí mismo como buen juez de carácter. Pero hay un aprendizaje aquí, uno que quiero que recuerde siempre. La confianza verdadera se verifica con el tiempo, no con promesas ni palabras intensas. Quien busca acelerar tu confianza, probablemente no la merece. El disfraz de la falsa confianza es una de las armas más potentes que existen. Reconocerlo es un acto de valentía. Y cuando empieces a mirar más allá de las palabras, cuando escuches más los hechos que las declaraciones, te volverás casi inmune a este tipo de manipulación. Clara estaba a punto de llegar a este punto. Pero antes, tenía que atravesar la parte más dolorosa, ver todo lo que había ignorado. Porque las señales estaban ahí, todo el tiempo. Solo que no quiso, o no pudo, verlas. En el próximo capítulo, exploraremos esas señales que suelen pasar desapercibidas, pero que, si sabes leer, pueden salvarte de mucho dolor. Quédate. Lo que aprenderás puede cambiar para siempre tu manera de leer a las personas. Capítulo 4. Las señales que pasaron desapercibidas. A veces, las señales no son gritos. Son susurros. Pequeñas grietas en la fachada que elegimos no ver. Así le pasó a Clara. Ahora, mirando atrás, veía con claridad todo aquello que había ignorado. Recuerda bien esto. Ninguna gran traición llega de repente. Siempre deja migas de pan en el camino. El problema es que estamos demasiado ocupados, demasiado enamorados, demasiado necesitados de creer en la bondad del otro como para seguir esas migas. La primera señal apareció al mes de relación. Una noche, en un restaurante, el camarero saludó a Marcos de forma extrañamente familiar. Cuando Clara preguntó, ¿lo conoces?, él respondió con evasivas, creo que sí, de algún evento. No le des importancia. Pero el tono de su voz fue distinto. Más tenso. Menos natural. Clara lo notó. Pero se dijo, es una tontería. Después vino el segundo detalle. Algunas veces, Marcos decía que tenía reuniones de trabajo. Pero Clara notaba que esos días evitaba contestar llamadas, incluso las de ella. Cuando al día siguiente le preguntaba cómo había ido, Marcos cambiaba rápidamente de tema, distrayéndola con halagos o nuevas propuestas de planes. Una estrategia clásica, distraer con estímulos positivos para enterrar dudas. Otra señal fue la forma en que Marcos hablaba de su pasado. Personas que habían sido importantes en su vida, todas, según él, habían terminado traicionándolo. Exparejas, amigos, incluso familiares. Clara pensaba, pobre. Ha sufrido mucho. Pero no se preguntó, ¿por qué todos los demás son siempre los malos? Una narrativa donde el otro siempre es la víctima perfecta es una bandera roja gigantesca. Los manipuladores crean esta imagen para generar compasión, y para asegurarse de que, si un día dudas de ellos, pienses, no puede ser. Ya ha sufrido bastante. Otra pista fue su necesidad constante de controlar las emociones de Clara. Si ella estaba triste o molesta por algo legítimo, Marcos reaccionaba con incomodidad. No toleraba sus emociones negativas. Decía cosas como, no seas dramática. O, siempre exageras.
Así, Clara aprendió a silenciar sus propios sentimientos para evitar conflictos. Y eso es exactamente lo que los manipuladores buscan. Que dejes de escucharte a ti mismo. Porque si no escuchas tu tristeza, tu enfado, tu intuición, serás mucho más fácil de controlar. Finalmente, la señal más poderosa, el cambio en sí misma. Clara ya no se sentía como al principio. Había dejado de confiar en su percepción. Revisaba sus propios pensamientos con sospecha. Se esforzaba cada día por parecer más comprensiva, más complaciente. Se había convertido en una versión diluida de sí misma. Esa es la consecuencia más sutil y devastadora de ignorar las señales, la pérdida de tu propia voz. Por eso es vital aprender a leerlas. Cuando alguien busca acelerar tu confianza. Cuando evita la transparencia. Cuando su historia personal está llena de víctimas y culpables, pero nunca de autorreflexión. Cuando invalida tus emociones o te hace sentir culpable por tenerlas. Cuando empiezas a sentir que caminas sobre cristales para evitar el conflicto. Ahí están las señales. No son paranoia. Son datos. Tu cuerpo lo sabe. Clara lo entendió cuando ya era tarde. Pero tú no tienes que esperar tanto. Las señales siempre están ahí. Solo hay que tener el valor de verlas. Porque cuando todo encaja, cuando dejas de justificar lo que sientes, la verdad estalla con una fuerza imposible de ignorar. Eso es lo que estaba a punto de sucederle a Clara. Y lo que ocurrió después fue su despertar más doloroso y liberador. En el próximo capítulo, te contaré ese momento exacto en que todo encajó. Donde ya no hubo vuelta atrás. Quédate. Estás a punto de descubrir cómo un instante puede cambiar toda una historia. Capítulo 5, cuando todo encajó, el momento de la revelación. Hay momentos en la vida que parten el tiempo en dos. Antes de ese instante, todo parece confuso, lleno de dudas, excusas, esperanzas. Después, la verdad se impone con una claridad brutal. Ese instante llegó para Clara una tarde cualquiera. No había nada especial en ese día. O, al menos, así parecía. Marcos había dicho que estaría en una reunión importante. Clara, cansada de sentirse cada vez más pequeña en su propia relación, decidió ir a tomar un café con su amiga Laura. Mientras charlaban, Clara no podía evitar sentirse inquieta. No por la conversación, sino por una voz interna que volvía a susurrar, algo no encaja. Laura, que había observado a Clara con preocupación en las últimas semanas, le dijo algo que la sacudió. ¿Sabes? A veces creo que no quieres ver lo que tienes delante porque duele más aceptar la verdad que vivir en la mentira. Clara se quedó en silencio. No podía negarlo. Volvió a casa con la mente llena de pensamientos. Y fue entonces cuando ocurrió. Al entrar en el salón, notó el portátil de Marcos encendido en la mesa. Él siempre era muy celoso con sus dispositivos. Nunca los dejaba abiertos. Nunca. Fue como si el universo le diera una oportunidad. Una puerta que se abría por un instante. Clara dudó. Sentía el corazón latiendo con fuerza. La voz interior volvió, esta vez más fuerte, mira. Y miró. No hacía falta buscar mucho. En la bandeja de entrada, un correo sin leer. Era de una mujer. El tono del mensaje era inequívoco. Había palabras de amor, de deseo, de planes para un fin de semana que, según Marcos, pasaría con Clara. Cada palabra era un puñal. Cada frase, la confirmación de lo que su intuición había gritado durante meses. No era una sospecha infundada. No era paranoia. Era real. Todo encajaba ahora. Las reuniones misteriosas. Las evasivas. Las sonrisas forzadas. Clara sintió un vacío profundo en el estómago. El suelo parecía desaparecer bajo sus pies. El momento de la revelación no fue solo descubrir la infidelidad. Fue darse cuenta de que había traicionado su propia voz.
que durante meses había preferido callar sus sospechas para proteger una ilusión. Ese dolor era el más grande. No el engaño de Marcos, sino el haber desconfiado de sí misma. Las lágrimas llegaron, no de rabia, sino de duelo. Duelo por la versión de sí misma que había ignorado, silenciado, minimizado. Pero entre el llanto, algo comenzó a despertar. Una chispa. Una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Porque cuando la verdad se revela, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes cerrar los ojos. Clara entendió que había llegado el momento de tomar el control de su vida. Que no podía cambiar el pasado, pero sí decidir el futuro. Y aunque sabía que el camino sería difícil, también sabía algo más: nunca más ignoraría su intuición. Nunca más callaría esa voz interior. Porque esa voz no era debilidad. Era su aliada más poderosa. Lo que Clara aún no sabía, era que el precio de haber ignorado tanto tiempo esas señales aún estaba por cobrarse. La segunda caída estaba por llegar. Y esta vez, el coste sería aún mayor. Quédate. En el próximo capítulo descubrirás cómo ignorar una intuición no escuchada puede abrir la puerta a traiciones aún más profundas. Capítulo 6. La segunda traición, el precio de no escuchar. Cuando descubres una traición, el alma entra en shock. Primero viene el derrumbe, lágrimas, rabia, incredulidad. Luego, la necesidad de respuestas. De entender por qué. De encontrar sentido en medio del caos. Pero lo más peligroso es lo que viene después, la tentación de seguir minimizando. De creer que todo se reduce a un error, a un desliz. Que quizás, con una explicación, todo podrá arreglarse. Clara cayó en esta trampa. Después de enfrentar a Marcos y escuchar su lluvia de excusas, de lágrimas fingidas, de promesas de cambio, Clara quiso creer. Quiso creer porque el amor, aunque herido, aún estaba allí. Quiso creer porque la alternativa, aceptar que había amado a un farsante, dolía demasiado. Y aquí es donde entra la segunda traición. No siempre viene de fuera. Muchas veces, es la traición que nos hacemos a nosotros mismos al ignorar, de nuevo, lo que sabemos en lo más profundo. Marcos le prometió a Clara que cortaría toda comunicación con la otra mujer. Le mostró mensajes eliminados, cuentas bloqueadas, juró y perjuró que todo había terminado. Y Clara, agotada emocionalmente, eligió confiar una vez más. Pero algo en su interior seguía susurrando. Esa voz que ya no podía callar le decía, no es sincero. Pero el corazón, necesitado de esperanza, respondía, dale una oportunidad. Así pasaron las semanas. Marcos volvió a ser el hombre atento, el compañero perfecto. Demasiado perfecto. Tan perfecto, que resultaba falso. Y entonces ocurrió. Una tarde, mientras revisaba su teléfono, Clara notó que Marcos se puso nervioso. Demasiado nervioso. Lo observó disimuladamente. Y cuando él dejó el móvil en el baño, Clara, con el corazón en un puño, tomó valor y lo revisó. No necesitó mucho tiempo. Mensajes archivados. Una cuenta secundaria. Conversaciones recientes con la misma mujer que había prometido olvidar. No solo no había terminado la relación paralela. La había llevado aún más a escondidas. Y aquí llegó la segunda traición. No solo hacia su relación. Era una traición hacia la confianza renovada de Clara. Pero, más aún, hacia sí misma. Porque en ese instante, Clara entendió que el verdadero precio no era la traición de Marcos. Era el haber traicionado su propia intuición, otra vez. El costo de no escuchar aquella voz había sido alto. Meses de angustia. Dudas perpetuas. Energía emocional drenada. Y, sobre todo, la herida más profunda, la pérdida de fe en su propio juicio. Eso es lo que ocurre cuando elegimos no escuchar. Cada vez que ignoramos nuestra intuición, nos alejamos un poco más de nosotros mismos. Nos volvemos vulnerables.
Nos convertimos en presas fáciles para quienes saben explotar esa desconexión. El precio de no escuchar es vivir en un estado constante de disonancia interna. Clara lloró esa noche como nunca antes. Pero entre las lágrimas, tomó la decisión más importante de su vida. Nunca más silenciaría su voz interior. No importaba si los demás pensaban que era exagerada. No importaba si eso implicaba perder personas en el camino. Porque perder a los demás duele, pero perderse a uno mismo es el mayor de los vacíos. La historia de Clara no termina aquí. Lo que viene a continuación es el renacer. Porque después de cada caída, si eliges escuchar, puedes reconstruirte más fuerte. En el próximo capítulo, descubrirás cómo Clara aprendió a entrenar su intuición, y cómo tú también puedes hacerlo. Quédate. Lo que viene puede darte una herramienta para toda la vida. Capítulo 7. Cómo entrenar tu instinto para detectar lo invisible. Después de la segunda traición, Clara tocó fondo. Pero a veces, es en el abismo donde descubrimos nuestras verdaderas fuerzas. Clara entendió que tenía que cambiar algo profundo. Que no bastaba con salir de aquella relación. Que no bastaba con prometerse no volver a caer. Tenía que reconstruir la relación más importante de todas, la que tenía consigo misma. Y eso empezaba con una decisión: aprender a escuchar, honrar y afinar su intuición. Quizás te preguntes, ¿se puede entrenar la intuición? La respuesta es un sí rotundo. Porque la intuición no es un don místico reservado a unos pocos. Es una capacidad natural, presente en todos. Solo que en muchos de nosotros ha sido silenciada por años de condicionamiento. Aquí te contaré lo que Clara aprendió, paso a paso. Y tal vez tú también puedas empezar este camino. Primero, entendió que la intuición habla a través del cuerpo. No es un pensamiento racional. Es una sensación visceral. Cuando conoces a alguien y tu estómago se encoge, cuando sientes un escalofrío sin razón aparente, cuando el corazón se acelera ante una sonrisa que no te convence. Es tu cuerpo diciéndote algo. El primer paso para Clara fue aprender a detenerse y escuchar esas señales físicas. Cada vez que sentía incomodidad, no la descartaba. La observaba. La anotaba. Le daba espacio. Segundo, comenzó a llevar un diario de intuiciones. Anotaba cada pequeña sospecha, cada presentimiento, cada corazonada. Con el tiempo, al revisar ese diario, notó un patrón: muchas veces, sus intuiciones habían sido correctas, aunque las hubiera ignorado. Este ejercicio reforzó su confianza interna. Tercero, aprendió a distinguir entre intuición y miedo. El miedo es ruidoso, urgente, impulsivo. La intuición es suave, constante, coherente. Cuando tenía dudas, Clara se preguntaba, ¿esto viene de un temor irracional o de una percepción profunda? Aprendió a identificar la diferencia. Cuarto, empezó a practicar la observación consciente. En vez de escuchar solo las palabras de los demás, prestaba atención a los gestos, a los microcambios en la expresión facial, al lenguaje corporal. Descubrió que muchas veces las incongruencias entre lo que alguien dice y cómo lo dice son la clave. Y quinto, se rodeó de personas que respetaban su percepción. Compartía sus intuiciones con amigas de confianza. Las contrastaba, aprendía, afinaba su discernimiento. Con el tiempo, su intuición se volvió más aguda, más precisa. Ya no necesitaba pruebas tangibles para saber cuando alguien no era sincero. Su cuerpo, su alma, se lo decían con una claridad imposible de ignorar. Este proceso no es instantáneo. Requiere práctica. Requiere valentía. Requiere confiar en ti mismo cuando el mundo te dice que exageras. Pero es uno de los mayores regalos que puedes darte. Porque cuando aprendes a detectar lo invisible, dejas de ser vulnerable a quienes viven de la manipulación. Y lo más importante, recuperas tu poder personal. Clara no se convirtió en alguien paranoica. Se convirtió en alguien consciente. Alguien que sabe escuchar su voz interior por encima del ruido externo.
Hoy te invito a hacer lo mismo. Empieza por lo pequeño. Observa cómo te sientes con cada persona. Escucha las señales de tu cuerpo. Anota tus corazonadas. Valida tu experiencia. Porque cuanto más escuches tu intuición, más te hablará. Y entonces llegará el momento más hermoso, descubrirás que tu intuición no es un aviso de miedo. Es un aliado de vida. En el próximo y último capítulo, te mostraré cómo Clara transformó este aprendizaje en un nuevo comienzo. Uno que quizás tú también quieras iniciar. Quédate. Lo mejor está por venir. Capítulo 8. Tu intuición como aliada, un nuevo comienzo. A veces, las mejores versiones de nosotros mismos nacen de las peores heridas. Clara lo comprendió con el tiempo. No fue un proceso fácil. Durante semanas, cargó con la culpa, la tristeza, el peso de haberse fallado a sí misma. Pero un día, mientras caminaba sola por el parque, sintió algo diferente. No era rabia. No era resentimiento. Era una especie de paz y, sobre todo, un nuevo compromiso consigo misma. Comprendió que lo que había vivido no era un fracaso. Era una lección. Una profunda lección de vida. Y esa lección era simple, pero poderosa. Tu intuición no está ahí para molestarte. Está para protegerte. Lo que antes consideraba un signo de debilidad, sus dudas, sus sospechas, sus presentimientos, ahora lo veía como su mayor fortaleza. Desde entonces, Clara empezó a vivir de otra manera. Ya no se apresuraba a confiar. No tenía miedo de poner límites. No se sentía obligada a justificar su incomodidad. Si algo no encajaba, lo decía. Si alguien no le daba buena espina, no buscaba 1000 razones para justificarlo. Simplemente escuchaba. Y actuaba en consecuencia. Esto no la hizo más dura. La hizo más auténtica. Descubrió que las personas verdaderamente valiosas respetaban esa autenticidad. Que los manipuladores se alejaban cuando percibían que no podían controlar su percepción. Y, lo más importante, descubrió una nueva relación consigo misma. Se sentía más en paz. Más libre. Más fuerte. Comprendió que la confianza en los demás empieza por la confianza en uno mismo. Hoy, Clara mira su pasado no con vergüenza, sino con gratitud. Porque cada lágrima, cada error, cada intuición ignorada, la llevó a este punto. A convertirse en una mujer que se escucha. Que se honra. Y tú también puedes hacer ese camino. Quizás has dudado de ti mismo en el pasado. Quizás has callado tu voz interior por miedo a parecer paranoico, a perder a alguien, a equivocarte. Hoy quiero decirte algo. Tu intuición es tu mejor aliada. No te hace débil. Te hace sabio. Escúchala. No necesitas explicarla. No necesitas justificarla. Si algo en ti dice cuidado, honra ese mensaje. Si alguien te genera inquietud, aunque no puedas explicarlo, respétalo. Porque la vida es demasiado corta para vivir desconectado de uno mismo. Como Clara, puedes transformar cada caída en una nueva oportunidad de crecimiento. Y, como Clara, puedes hacer de tu intuición una brújula poderosa que te guíe hacia relaciones más sanas, más auténticas, más libres. Hoy, ella vive con una certeza. Lo que un día llamé duda, hoy lo llamo sabiduría. Que esa también sea tu historia. Porque si sospechas de alguien, tal vez sea un aviso. Uno que merece ser escuchado. Y si lo escuchas, podría salvar no solo una relación, sino tu propia paz. Nunca lo olvides.